El ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y el de la Defensa de Rusia se reúnen en Moscú y celebran su estrecha colaboración en medio de la guerra y la crisis de Wagner. El general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y el general de Ejército Sergei Shoigu desafían a Occidente en un momento sumamente delicado a nivel internacional. El encuentro se suma a otros igualmente preocupantes que le han precedido. Cuba se compromete de este modo cada vez más con una guerra repudiada por la mayoría de los organismos internacionales, la Unión Europea y Estados Unidos. Veamos a dónde puede conducir este posicionamiento con Rusia y recordemos también con China. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, contamos con la colaboración de Rolando Cartaya, periodista, miembro de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Muchísimas gracias, Cartaya, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Juan Manuel. Vamos a hacer algo. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Defensa General de Ejército ruso, que ha estado además en el medio de toda la controversia, es el blanco de los insultos sí, de Prigozhin. Y esta es su primera aparición pública después de la crisis. Es muy interesante, son sus primeras declaraciones y tienen que ver con Cuba tras la reunión con el ministro de la Fuerza Armada Revolucionaria, el general de Ejército Álvaro López Miera. Veamos qué dice el ruso. Уважаемый товарищ министр, уважаемые коллеги, рад приветствовать вас в Москве. Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической области. Российско-кубинские отношения сегодня на подъеме, достигнут высокий темп развития политического диалога между нашими странами. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Морейро. Куба, безусловно, была и остается важным союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине. Москва и Гавана выступают в защиту Устава Организации Объединенных Наций против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов. В условиях, когда Соединенные Штаты Америки многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь острову Свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям. Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной сфере. Добро пожаловать. A ver, hay tantas cosas, me parece una declaración tremenda, ¿no? Cooperación militar, total comprensión de la posición de las razones de la guerra, importante aliado en el Caribe, vamos a trabajar hombro con hombro. ¿Qué significa esto? Esto que tú dices, importante aliado en el Caribe, hace unos días el Consejo de Europa determinó que era el más importante aliado de Rusia de esta parte del mundo, en esta parte del mundo. Y llamó, por cierto, a los países miembros de la Unión Europea a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación. O sea, Cuba, desde el inicio de la guerra, ha estado repitiendo la propaganda de Moscú. Incluso López Miera usó la palabra fascista, diciendo que Estados Unidos quiere extender el fascismo por Europa y que bueno, la culpa de esta operación militar especial, que es una invasión, una invasión a un país democrático y soberano, es de los Estados Unidos. Ya habíamos visto en las últimas semanas algunos soldados cubanos entre las fuerzas rusas.
Pero bueno, hay que recordar que Cuba fue un proxy, o sea, Rusia o la Unión Soviética puso los equipos y Cuba puso la carne de cañón en las guerras de Etiopía, en la guerra de Angola. Entonces, la formación del ejército cubano es totalmente rusa, es toda la doctrina militar, con excepción de esto último de la guerra de todo el pueblo y eso, pero bueno, lo que es la táctica y estrategia viene de ellos. O sea que no les sería muy difícil insertarse en la guerra como ha pasado ya con otros mercenarios y con otros soldados. Y tiene cientos, por no decir miles de personas que hablan ruso, que estudiaron en las academias militares soviéticas, sí, que estudiaron en otro tipo de academias y o sea, había un intercambio a plenitud. De todas maneras, es muy curioso, ¿no? Porque Sergei Shoigu, que es en cierto modo yo creo que de origen tártaro, por lo menos viene de un pueblo muy cercano a Mongolia, que le dicen el general de cartón, porque él nunca había participado en una guerra, no estudió en ninguna academia militar, es un ingeniero que primero en la Unión Soviética fue viceministro de construcción y un nombre larguísimo que tenía el ministerio, un burócrata, y que llega a este puesto escalando poco a poco, tiene una tirantez tremenda con los militares de verdad de carrera rusos, pero sin embargo cuenta con todo el apoyo de Putin. O sea, en este sentido, los militares cubanos tienen hasta más experiencia que algunos de ellos, ¿no? Sí, seguro, por lo menos que este señor Shoigu, sí, tiene más experiencia, participaron en las guerras de Angola, Etiopía, etcétera, porque también han estado en Vietnam, estuvieron en la guerra entre Israel y Siria, o sea, tienen mayor experiencia militar que este señor. Y no dudo que tal vez a los rusos les guste la idea de ponerlos ahora de carne de cañón en Ucrania. Pero entonces como instructores deben cumplir porque Rusia está reclutando un montón de jóvenes que no tienen instrucción, experiencia militar, y que no conocen las armas de su propio ejército, que los cubanos sí. Pero más allá, el posicionamiento político, que incluye apoyo diplomático, incluye apoyo de propaganda, todo lo que hemos visto de inteligencia también, sí, ¿no? Mi pregunta es, ¿frena el esfuerzo que había aquí por parte de algunas personas importantes del Departamento de Estado de acercamiento con Cuba? Porque yo no veo que lo ha frenado, eso me llama la atención. Bueno, debería frenarlo porque Cuba está explotando el antiamericanismo tanto de Rusia como de China y está recaudando dinero y ayuda en otros sentidos, también ayuda económica, en alimentos, en piezas de repuesto, etcétera. De estos dos países, vamos a decir que se ha comprometido con estos dos países. Vimos en días pasados los proyectos de China, de una base de entrenamiento, de actualizar la instalación de escucha de Bejucal. Y esta misma semana, la revista The Diplomat, que fue la que reveló, ¿no? Reveló lo de la parte de las escuchas chinas, dice que China tiene una proyección en toda América Latina. Este es el artículo, ¿no? Tiene una proyección en toda América Latina, tiene 11 instalaciones por lo menos en América Latina. En Chile parece que tiene. En Chile tiene, en Argentina tiene, y tiene incluso una especie de estaciones de policía en varios países que supuestamente son para asuntos administrativos, pero que esta publicación dice que de lo que se trata es de espiar a los nacionales chinos que están en esos países. Y por otra parte, en Londres 3 comisarías, como si fueran estaciones de policía, donde han arrestado exiliados y los han deportado a la fuerza china. Lo han hecho en Hong Kong, pero bueno, Hong Kong es territorio suyo. Había
por lo menos reportadas 2 comisarías en Nueva York y no dudo que hay alguna en Miami, ¿no? Bueno, sí. o tipo Cuba, ¿no? Cuba pondría un CDR aquí en Miami. Te iba a decir que al mismo tiempo que The Diplomat saca este artículo, una revista de origen ruso, por periodistas rusos, se llama The Insider, que ha sido muy galardonada por las investigaciones sobre el envenenamiento de Alexei Navalny, del ex agente... ¿Eso no es lituana esa revista? Radica en Riga, en Letonia. En Letonia. En Letonia es donde radica. Ha sacado otro reportaje donde dice que a partir de 2014, al parecer, Rusia ha reactivado la base de Lourdes. Claro, no es la base de Lourdes original que tenía un personal de 3.000 personas, sino de que han ido incorporando a la embajada y también a vivir en Cuba a gente que son especialistas en cibernética, en radioelectrónica, incluso en ciencias coheteriles. Y lo hicieron de una manera bastante singular. Ellos tenían la lista de los alumnos de la escuela de la embajada. Y resulta que había una cantidad que eran diplomáticos. Después, entonces, se pusieron a averiguar por los nombres de los demás muchachos y había 37 especialistas de estas ciencias y estas técnicas que eran los padres de estos niños. Entonces, aparentemente, hoy funciona una especie de base de Lourdes con alrededor de 30 y pico de personas, porque bueno, también los software han avanzado, o sea, no es tan complejo como antes, que tenían que tener un personal. Sí, además que todo era gigantesco, los sí, bolos, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, estética bola, ¿no? Los radares rusos que eran enormes, ¿no? Yo vi una fotocopiadora rusa una vez y para describirla. Cuando regresemos, se exige respuesta desde el Congreso norteamericano y vamos a ver la lista de personalidades al más alto nivel rusa que han estado en Cuba y viceversa, para que usted se dé cuenta de que esto no es casualidad. Regresamos. Bueno, seguimos viendo este caso de Cuba posicionada abiertamente con Rusia y con China. Vamos a repasar, te propongo, Cartaya, algunos de las personalidades rusas que han estado seguidos hace poco en Cuba. Empezamos por Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, que es el que está vestido de civil. Un detalle curioso, los rusos en esta foto están ahí en el Ministerio del Interior, eso es la inteligencia, vestidos de civil, y los cubanos ostensiblemente listos para la guerra. Sí. ¿No? Hay todo el tiempo han hecho ese... Después vino Sergei Lavrov, que es el canciller, ¿no? Y aquí lo vemos con Rodríguez Parrilla. Después vino Dmitry Chernyshchenko, que es viceministro primero de Rusia, ahí lo vemos con Díaz-Canel. Después vino a La Habana Vyacheslav Volodin, que es el presidente de la Duma o del Parlamento. Esto es un desfile tremendo. Sí. Y estuvo Boris Titov, que es presidente de la Comisión de Derechos de los Empresarios Rusos. Hay que recordar que Díaz-Canel, que el primer ministro cubano estuvieron en Rusia, que estuvo también el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y ahora... Y también el ministro del Interior también estuvo con... El ministro del Interior también. Sí. ¿No? Y la delegación del primer ministro iba con el ministro, con casi el gabinete completo. Sí. Y ahora el jefe del ejército después de Raúl, a fin de cuentas, que es López Miera, ¿no? Es una reedición de lo que pasaba con la Unión Soviética, tal vez sin el componente ideológico, porque bueno, Rusia no es comunista, sino más bien un país autoritario, donde gobierna un tipo con poderes dictatoriales. Pero yo revisé todos los que ocupan cargos importantes, incluyendo, todos pertenecieron al Partido Comunista. Muchos al Poliburó, como se llamaba, al Buró Político del Comité Central, o eran los jefes del partido en sus regiones, y que como propio Lukashenko, que ocupaba un puesto importante, se quedaron en las distintas regiones, ¿te acuerdas de Chevarnaz, etcétera? Sí. Es una reedición en cierto... O sea, todos están educados
en esa mentalidad. Claro, ¿no? la mentalidad Putin viene del KGB. De la KGB, exacto. ¿Puede Cuba reeditar la historia? ¿Repetirla pues, y salirle bien? Es una cuestión de intereses comunes, me parece. Cuba está en bancarrota, ¿no? Estamos haciendo ahora mismo en la Fundación el informe de protesta y realmente es tétrico lo que está viviendo el pueblo de Cuba. La gente más vulnerable está pasando hambre, hay una inseguridad además ciudadana tremenda, la policía prácticamente no interviene, están matando gente todos los días por robarle algo y es producto de la crisis esta que tiene el país. Y entonces están buscando una tabla de salvación en estas dos potencias, que como quiera que sea son potencias que tienen una solidez en el mundo, tienen recursos. Pero, como te decía con lo del Consejo de Europa, creo que también la jugada les puede salir mal. Me parece si Rusia pierde la guerra, hay que ver. Puede quedarle China, pero sí. Vamos a ver qué dice el congresista Mario Díaz Valar sobre el tema de China. Adelante. No es ninguna sorpresa. Lo que todavía no hemos visto es una respuesta adecuada de parte del presidente Biden. Esta administración sigue dándole concesiones a China comunista y al régimen en La Habana. Y es algo realmente difícil de comprender. No sé qué es lo que hace falta, qué noticia le hace falta enterarse a este presidente para que reaccione de una forma para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y no digamos proteger el pueblo cubano, ¿no? Este presidente parece estar casi, no sé, como comprado o asustado del régimen chino y obviamente también del régimen de Cuba. A ver, es una realidad, no es una exageración del congresista, que tal vez sí se ha frenado algo, ¿no? Pero no hay una condena, no hay no hay una actitud firme, me parece, frente a lo que está pasando con China. China, o sea, se han hecho 3 denuncias por lo menos de que van a convertir su centro de escuchas en algo que es una inversión multimillonaria, o sea, le van a meter todos los hierros a eso. Tienen un proyecto de crear un centro de entrenamiento también, que ya había experiencia de entrenamientos de cubanos por personal chino, pero que en este caso podría ser del ejército chino, incluso una presencia de China militar de China en Cuba, quiero decir, militar del ejército chino en Cuba. Entonces, si eso sigue, no sé, creo que Estados Unidos va a perder un poco de credibilidad incluso frente a sus aliados. Hay un reclamo no solo de parte de los republicanos, el senador Bob Menéndez ha enviado una carta, aquí la vemos, no solo de Bob Menéndez, también yo creo que, a ver, ahí dice, se la envió a Anthony Blinken. Sí, al director de la CIA. Al director de la CIA, William Burns, pidiéndole que exista un briefing confidencial, es algo altamente clasificado. No, o sea, Michael McCall también es el otro que firma la carta, ¿no? La idea es tener información, ni siquiera están pidiendo una audiencia pública, sino, como dices tú, una audiencia privada de inteligencia. Ahí está firmada Robert Menéndez, ahí está Michael McCall, que es chairman de... Los dos chairman, el del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de Prigozhin, y es muy interesante porque estaba leyendo Infobae y La Tercera y todo el mundo, porque los periódicos británicos, etcétera, unos comentarios tremendos que habla de la mafia a la que se está uniendo Cuba de alguna manera, ¿no? Lukashenko dice, el escalofriante consejo que Lukashenko le dio a Putin sobre el jefe del grupo Wagner. Se le puede matar, no es un problema, ¿no? Y después dice, convencí a Putin de no matarlo, a Prigozhin, y revela algo tremendo. Vamos a ver en una declaración aquí, mira, convencí de no matar a Prigozhin, Lukashenko entrega detalles. Hay un pedacito que vamos a poner de la intervención de Lukashenko que dice que Putin
llamaba a Prigozhin y Prigozhin no le contestaba el teléfono. Mira qué interesante. Предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрошу, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. A ver, disculpen que las letras no se veían completas. Lo que está diciendo es exactamente eso, ¿no? Él está... Esto es una guerra en que no hay discreción. Habla Prigozhin, habla Lukashenko, el propio Putin dice cosas tremendas, ¿no? Pero yo no sé. Es muy raro todo, ¿no? A mí me parece que Prigozhin se ha metido solito en la boca del lobo. Él solo en la boca del lobo, porque no sé. O sea, ya se le quitó el fulminante a esta crisis, a la crisis con el grupo Wagner. Y ahora él está con Lukashenko, que es un aliado incondicional de Putin. Entonces, no sé, no le arriendo la ganancia, no sé qué puede pasar. Los chechenos hicieron una extraña declaración también hoy, de que ellos habían abatido a un grupo de ucranianos que estaban en territorio ruso. Yo miré en el mapa donde ellos estaban diciendo y las posibilidades tácticas de que los ucranianos hayan podido llegar ahí. Por cierto, acaban de cruzar el río Dnieper, pero eso es dentro de Ucrania. Es como si hubiese un grupo de militares rusos que hizo una pequeña sonada, los lograron detener, pero no quieren decir que son rusos. Porque algo, o sea, es que Rusia es... O sea, los chechenos no tienen ningún problema en matar rusos. De hecho, el líder de ellos fue miembro de un grupo separatista y su padre también. Los kazajos, o sea, es un país falsamente armado también. Sí, ¿te acuerdas que Putin dijo que el mayor desastre geopolítico que había sucedido en la historia del siglo XX era la desintegración de la Unión Soviética? Y entonces, pero bueno, quedan países en los que Rusia tiene una influencia poderosa. Y eso es lo que pero en cierto modo, yo diría que como balcanizado, ¿no? Si ahí se arma un enredo, no tenemos idea de qué proporciones. No y ahí viene la pregunta, ¿le cogería miedo Occidente a un... Porque para los ucranianos, o sea, sería la derrota de Putin, una pelea entre ellos, pero ya vimos que con Prigozhin como que tampoco les gustó, ¿no? Claro, pues... Qué ecuación tan difícil, ¿no? Estaba viendo que el grupo Wagner es uno de los grupos de mercenarios que hay en Rusia. Hay un montón, que lo que nosotros no tenemos idea, que son grupos privados también, con armas, blindados, etcétera. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Pero Putin le cogió miedo, porque fíjate que habló de guerra civil, ¿eh? Hemos parado hemos evitado una guerra civil. Hay otra declaración de Lukashenko, no apropiada, a mí si fuera Putin no me gustaría, de que dijo, si se pierde Rusia moriremos todos. Es un poco dramático, es el alma rusa también, ¿no? Entonces, si Lukashenko tiene que escoger, porque Rusia no se puede perder. Bueno, es que ya la oposición, que ¿te acuerdas que había hecho unas protestas gigantescas en Bielorrusia? Sí. Llamó a levantarse contra Lukashenko. Yo siempre en el programa de radio estaba recordando en La Guerra y la Paz, ¿no? Que Tolstoy recuerda que Kutuzov, era como se llamaba aquel general que era muy dramático, que lloraba frente a las tropas, que se desgarraba la ropa. Hay algo de ese que estamos viviendo ahí, ¿no? Sí, bueno, eso es. Rusia no ha dejado de ser, yo creo, la misma Rusia de siempre, independientemente de que haya McDonald's y haya empresas y eso, pero el alma rusa sigue siendo más o menos eso. Tremendo, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.